Todavía podía escuchar el sonido del camión chocando contra mí, como si el mundo mismo hubiera decidido romperse en pedazos. Pero el dolor en mi pecho no era tan agudo como la realización: mis padres no iban a venir. El accidente que lo cambió todo ocurrió el 15 de marzo. Soy Diego González, y estaba manejando de regreso a mi dormitorio después de una tarde de estudio con amigos para los exámenes parciales. Habíamos pasado largas horas en la biblioteca, y mis amigos Marco y Carlos iban en su auto detrás de mí. Era tarde, poco después de las 8 p.m., y estaba contando los minutos para llegar, colapsar en mi cama y tal vez recuperar algo de sueño. Pero el destino tenía otros planes. Me acerqué a un cruce donde tenía luz verde. Estaba despejado, nada parecía fuera de lo común. De repente, un enorme camión pasó el semáforo en rojo. El impacto fue devastador. Mi auto giró violentamente, el sonido del metal chocando contra metal llenó el aire. El mundo se volvió borroso y se torció, y luego todo se oscureció. Cuando desperté, todo dolía. Mis amigos, que habían presenciado el accidente, me dijeron después que al principio pensaron que estaba muerto. Inmediatamente llamaron al 911 y corrieron a mi lado, tratando de mantenerme despierto mientras esperábamos ayuda. Carlos dijo que seguía murmurando algo, pidiéndoles que llamaran a mis padres. Y lo hicieron. Aquí es donde la historia deja de ser sobre el accidente y comienza a ser sobre mi familia. Marco logró contactar a mi mamá. Le explicó que había tenido un accidente grave y que me estaban llevando de urgencia al hospital. Su respuesta: no podemos salir ahora. Es la fiesta de cumpleaños de tu sobrino. Incluso ahora, al pensarlo, se me hiela la sangre. Mi mamá, María, y mi papá, Eduardo, estaban organizando la fiesta de primer cumpleaños de mi sobrino Mateo esa noche. Más de 50 invitados, familiares lejanos y vecinos. Aparentemente, todo eso era más importante que su propio hijo, herido y sangrando en la carretera. Marco, atónito, trató de razonar con ellos. Les explicó que la situación era crítica. Mis amigos estaban conmigo, pero no eran familia, no podían tomar decisiones médicas por mí si las cosas empeoraban. Mis padres no cedieron. Mi papá incluso tomó el teléfono para minimizar mis heridas, diciendo que probablemente solo estaba siendo dramático. Llévenlo al hospital. Lo resolveremos después, dijo. La mamá de Marco, que es enfermera, se horrorizó al escuchar eso. Llamó a su esposo, quien vino al hospital de inmediato y se ofreció a ayudar, pero legalmente, solo un familiar podía firmar los formularios de consentimiento para la cirugía de emergencia que necesitaba. Fue entonces cuando Marco tuvo una idea: mi abuelo. Mi abuelo, que tiene 75 años, siempre ha sido más como un padre para mí que mis propios padres. Me enseñó a conducir, asistió a todos mis eventos escolares y siempre fue mi apoyo incondicional. Marco lo llamó y le explicó lo que había sucedido. Mi abuelo no dudó ni un segundo. Salió de la fiesta sin decir una palabra a nadie, manejó 4 horas hasta el hospital y llegó justo a tiempo para autorizar la cirugía. Cuando me vio, su rostro se arrugó de una manera que nunca antes había visto. Lloró. Mi abuelo, un hombre que siempre me había parecido inquebrantable, lloró al verme. Y estaba furioso. Mientras me recuperaba de la cirugía, llamó a mis padres frente a mí. Podía escuchar a mi mamá tratando de justificar su ausencia. No podíamos irnos. Había muchos invitados, hubiera sido una grosería, dijo. Mi papá fue más allá, culpándome por el accidente. Debiste haber estado manejando imprudentemente. Siempre aceleras, me acusó. No lo podía creer. Yo no había hecho nada malo. El camión había pasado en rojo, e incluso había imágenes de la cámara del tablero del auto de Carlos que lo probaban. Pero a mis padres no les importaba. No preguntaron por mis heridas. No preguntaron si tenía miedo o si estaba sufriendo. Solo les importaba cómo este incidente podría hacerlos quedar ante el resto de la familia. Mi abuelo estuvo a mi lado toda la semana que estuve en el hospital. Se encargó de todo, el papeleo, los doctores e incluso los formularios del seguro. Fue mi roca cuando más lo necesitaba. Mientras tanto,
mis padres ni siquiera me visitaron una sola vez. Estaban demasiado ocupados organizando a los familiares y disfrutando del brillo del cumpleaños de mi sobrino. Mi hermana, Claudia, me envió un mensaje unos días después. No preguntó cómo estaba ni expresó preocupación alguna. En su lugar, me regañó. «Eres tan egoísta», escribió. «Arruinaste el día especial de mi hijo». Que el abuelo se fuera temprano lo hizo llorar, y ahora su primer cumpleaños siempre será recordado como el día en que acaparaste toda la atención. Sus palabras se sintieron como un cuchillo en el pecho. Ni siquiera estaba seguro de qué decir. ¿Cómo respondes a alguien que piensa que la fiesta de su hijo es más importante que tu vida? El abuelo no iba a tolerarlo. Cuando mi hermana envió ese mensaje, lo leyó por encima de mi hombro y negó con la cabeza. «Esta familia ha perdido el rumbo», murmuró, con la voz cargada de decepción. «Están demasiado ocupados preocupándose por su preciosa imagen como para ver lo que realmente importa». El peso de sus palabras no me impactó por completo en ese momento. Todavía estaba procesando todo, el accidente, mis heridas y la dura realidad de que mis padres habían priorizado una fiesta por encima de la vida de su propio hijo. Sin embargo, el abuelo no estaba dispuesto a dejarlo pasar. En el 5.º día después de mi cirugía, el abuelo me dijo algo que me dejó sin palabras. «Planeaba darle a tu sobrino 50,000 pesos por su cumpleaños. Un fondo fiduciario, para cuando creciera», dijo. «Pero después de ver cómo te han tratado tus padres y tu hermana, he decidido que no les voy a dar ni un solo centavo. En su lugar, voy a usar ese dinero para ayudarte con tus facturas médicas y tus gastos universitarios». Quedé atónito. Mi familia aún no lo sabía, pero esta decisión desencadenaría una reacción en cadena que destruiría lo poco que quedaba de nuestra frágil dinámica familiar. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Eran mis padres. Se habían enterado de la decisión del abuelo, y estaban furiosos. La voz de mi mamá era aguda por el teléfono. «¿Cómo pudiste manipular a tu abuelo de esta manera?», gritó. «Ese dinero era para tu sobrino, le estás robando a un niño inocente». Mi papá no estaba más calmado. Amenazó con echarme de la casa si aceptaba un solo centavo del abuelo. «Eres un desagradecido», escupió. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas?». Desagradecido. La palabra resonaba en mi mente. ¿Cómo podía ser desagradecido cuando ni siquiera se molestaron en visitarme en el hospital? ¿Cuándo me acusaron de ser imprudente sin una pizca de evidencia? ¿Cuándo pusieron una fiesta por encima de mi vida? No respondí a sus amenazas. ¿Qué podría decir que realmente escucharan? En cambio, me enfoqué en mi recuperación y me apoyé en las personas que realmente se preocupaban por mí. Marco y Carlos me visitaban todos los días, trayendo tareas de clase y asegurándose de que no me atrasara. Sus padres, que apenas me conocían antes del accidente, me trataron como a uno de los suyos. Y, por supuesto, el abuelo siempre estaba ahí, su presencia constante era un recordatorio de que no estaba solo. Una semana después del accidente, mis padres finalmente aparecieron en el hospital. No porque quisieran, sino porque el abuelo había comenzado a llamar a nuestra familia extendida para contarles lo que había sucedido. Les contó a todos cómo mis padres se habían negado a venir al hospital, cómo me habían culpado por el accidente y cómo habían elegido una fiesta de cumpleaños por encima de la vida de su hijo. La reacción fue inmediata. Los parientes que alguna vez admiraron a mis padres comenzaron a cuestionar sus prioridades y su integridad. Cuando mis padres entraron a mi habitación del hospital, sus rostros estaban duros. Mi mamá no preguntó cómo me sentía ni si necesitaba algo. En lugar de eso, lanzó una acusación que me dejó sin aliento. «Tú planeaste esto», dijo, con la voz temblando de enojo. «Tuviste un accidente a propósito para arruinar el cumpleaños de tu sobrino y llamar la atención del abuelo». Por un momento, pensé que había escuchado mal. Pero siguió hablando, sus palabras volviéndose más venenosas con cada oración. Según ella, había orquestado todo el accidente, ser golpeado por un conductor ebrio, romperme varios huesos y necesitar cirugía de emergencia, todo como parte de algún esquema elaborado para fastidiar a mi hermana y robarme el protagonismo. Cuando le recordé lo ridículo que sonaba, empezó a llorar.
Siempre has estado celoso de tu hermana, sollozó. Desde que tuvo al bebé, has tratado de quitarle la atención. Y ahora te has pasado de la raya. No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso mientras yacía ahí, magullado y roto, mi mamá estaba más preocupada por los sentimientos de mi hermana que por mi vida. Mi papá no fue mejor. Se quedó a su lado, asintiendo en señal de acuerdo y aportando de vez en cuando comentarios para recordarme cuánto habían sacrificado por mí a lo largo de los años. Te criamos por 19 años, te dimos un techo, y así es como nos pagas, dijo, con la voz llena de desprecio. Cuando mi hermana entró, fue como echar sal en una herida abierta. No vino a ver cómo estaba ni a disculparse por sus mensajes hirientes. En cambio, trajo fotos de la fiesta de cumpleaños de su hijo y me las puso en la cara. Mira lo que arruinaste, dijo, señalando una foto de mi sobrino llorando. Estaba desconsolado cuando el abuelo se fue temprano. Nunca entenderás lo que es ser padre. No podía soportarlo más. Tiene 1 año, dije, alzando la voz a pesar del dolor en mis costillas. No va a recordar nada de esto. Tú eres quien lo está convirtiendo en un gran problema. Su rostro se torció de ira. Eres un insensible, escupió. Con razón estás solo. La habitación del hospital se volvió sofocante. Mi hermana salió furiosa después de su arrebato, dejando un silencio tenso a su paso. Mis padres la siguieron poco después, ninguno de ellos se despidió ni preguntó si necesitaba algo. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba ser abandonado. Pero el abandono no fue lo peor. En los días siguientes, comenzó a revelarse la verdadera magnitud de su traición. Todo empezó con una serie de llamadas y mensajes de texto de familiares extendidos. Al principio, pensé que estaban contactándome para saber cómo estaba, pero el tono de sus mensajes dejó claro rápidamente que no era el caso. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu sobrino?, preguntó una tía. Manipulando al abuelo para conseguir dinero destinado a un bebé. ¡Qué vergüenza!, decía otro mensaje. Confundido y herido, llamé al abuelo para preguntarle qué estaba pasando. Suspiró profundamente antes de explicarme. Mis padres y mi hermana habían estado difundiendo mentiras sobre mí a cualquiera que quisiera escucharlas. Le dijeron a todos que yo era quien iba manejando ebrio, que tenía un historial de comportamiento imprudente y que estaba usando mis heridas para manipular al abuelo y que me diera dinero que, según ellos, le pertenecía a mi sobrino. Nada de eso era cierto, por supuesto, pero el daño ya estaba hecho. Algunos parientes les creyeron sin cuestionarlo. Una de las peores fue mi tía Carmela, la hermana de mi mamá. Publicó en Facebook una diatriba apenas disimulada sobre personas que fingen lesiones y manipulan a sus parientes mayores por dinero. No mencionó mi nombre, pero era obvio a quién se refería. Los comentarios estaban llenos de familiares que la apoyaban, llamándome egoísta, manipulador e ingrato. Era casi demasiado para soportar. Ahí estaba yo, recuperándome de un accidente traumático, tratando de reconstruir mi vida, y mi propia familia me estaba destrozando desde dentro. Sin embargo, el abuelo no iba a tolerarlo. Cuando escuchó lo que mis padres estaban diciendo, condujo directamente a su casa para enfrentarlos. Mi primo, que estaba ahí en ese momento, me contó después lo que pasó. El abuelo no se anduvo con rodeos. Son unos padres terribles, les dijo. Les importó más una fiesta que la vida de su hijo. Y ahora están tratando de destruir su reputación para cubrir sus propios fracasos. Es repugnante. Mi papá, que nunca se queda callado, respondió. No tienes derecho a decirnos cómo criar a nuestros hijos, dijo. Siempre has tenido favoritos, como ahora. El abuelo no se quedó mucho tiempo después de eso. Al salir, les dijo, van a lamentar haberlo tratado de esta manera. Recuerden mis palabras. Mientras tanto, traté de enfocarme en mi recuperación. El dolor físico ya era bastante malo, pero el impacto emocional de la traición de mi familia era aún peor. Mis amigos hicieron todo lo posible por animarme. Marco y Carlos me visitaban todos los días, trayendo bocadillos, tareas y algún que otro chiste terrible para hacerme reír. Sus padres, que habían sido tan amables conmigo después del accidente,
Continuaron revisando cómo estaba y ofreciéndome su apoyo. Pero incluso con todo el amor y apoyo de mis amigos y mi abuelo, no podía sacudirme la sensación de vacío en mi pecho. Las palabras de mis padres seguían repitiéndose en mi mente, una y otra vez, como un eco interminable. Me preguntaba si tenían razón. ¿Era egoísta por aceptar la ayuda del abuelo? ¿Realmente estaba destruyendo a la familia? La respuesta llegó una semana después, en forma de una visita inesperada. El abuelo llegó al hospital una mañana con un hombre que no reconocí. «Este es mi abogado», dijo, sentándose junto a mi cama. «Necesitamos hablar». Sentí un nudo formarse en mi estómago. «¿Algo está mal?», pregunté. El abuelo negó con la cabeza. «Para nada», respondió. «De hecho, tengo buenas noticias». Me explicó que había decidido transferirme la propiedad de su casa de playa. La casa, una hermosa propiedad de 3 habitaciones frente al mar, había estado en nuestra familia durante años. Pasé innumerables veranos allí con el abuelo, aprendiendo a pescar, nadar y apreciar los placeres simples de la vida. Se suponía que esa casa iría a mi hermana, o, más específicamente, a su hijo, cuando cumpliera 18 años. Pero después de ver cómo mis padres y mi hermana me habían tratado, el abuelo había cambiado de opinión. «Te lo mereces», dijo, colocando una mano en mi hombro. «La familia no es cuestión de sangre. Es cuestión de quién está ahí cuando te rompes y sufres. Y a ti te han abandonado las personas que más deberían haberte apoyado». Estaba abrumado. La casa valía más de 500,000 pesos, y representaba más que un lugar donde vivir, era un símbolo del amor y apoyo del abuelo. Pero no podía ignorar la tormenta que sabía que esta decisión desataría. Y, como esperaba, la noticia se esparció rápidamente. En cuestión de horas, mi papá irrumpió en mi habitación del hospital, su rostro rojo de ira. «¿Cómo te atreves?», gritó, su voz resonando en las paredes. «Esa casa pertenece a la familia, no tenías derecho a aceptarla». Las enfermeras tuvieron que llamar a seguridad para que lo sacaran, pero no antes de que armara un escándalo que dejó a todo el piso hablando. La reacción de mi hermana fue aún más dramática. Me llamó llorando, acusándome de robar el futuro de su hijo, y de destruir a la familia. Cuando me negué a engancharme en su drama, me envió una serie de mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Lo peor fue cuando reveló sus verdaderos planes para la casa. «Íbamos a venderla», admitió en uno de sus mensajes. «Papá necesita el dinero para pagar sus deudas, y queríamos usar el resto para comprar una casa más grande. Has arruinado todo». Fue un momento de claridad para mí. A mis padres y a mi hermana no les importaba el futuro de mi sobrino, solo les importaban ellos mismos. Su enojo no era por perder la casa, sino por perder el control. El abuelo lo confirmó cuando le conté lo que había dicho mi hermana. «Me han estado presionando para que venda la casa durante meses», admitió. «Tu papá quería usar el dinero para sus deudas del negocio, y tu hermana quería una casa más grande. No les importaba la educación o el futuro de tu sobrino, solo querían el dinero». Después de esta revelación sobre las verdaderas intenciones de mis padres y mi hermana, sentí una extraña sensación de paz. Durante tanto tiempo, había estado cuestionándome, preguntándome si yo era el problema. Pero ahora veía las cosas tal como eran. Mis padres y mi hermana no estaban enojados porque amaran a mi sobrino o se preocuparan por su futuro, estaban enojados porque habían perdido el control sobre los bienes del abuelo. Su comportamiento no tenía nada que ver con los valores familiares, sino con la codicia. Mi recuperación continuó, aunque no sin desafíos. La terapia física era agotadora, y había días en los que el dolor parecía insoportable. Pero cada vez que sentía ganas de rendirme, recordaba el apoyo que tenía, el abuelo, mis amigos e incluso los padres de Marco, quienes habían ido más allá para asegurarse de que nunca me sintiera solo. Unas semanas después, mis padres hicieron un último intento para recuperar el control. Llegaron a la casa de playa con un abogado, afirmando que el abuelo no estaba mentalmente capacitado cuando transfirió la propiedad a mi nombre. Su abogado me acusó de abuso hacia un adulto mayor y de manipular al abuelo para que me diera la casa. Era algo ridículo, de verdad. La mente del abuelo estaba tan aguda como siempre,
y tenía abundante documentación para probarlo. Incluso había instalado cámaras de seguridad en la casa de playa después del incidente de mi papá en el hospital, así que sabía exactamente cuándo llegaron. Cuando el abuelo apareció con su propio equipo legal, el abogado de mis padres se dio cuenta rápidamente de que no tenían un caso y se marchó avergonzado. Ese fue el colmo para mí. Decidí cortar todo contacto con mis padres y mi hermana. Bloqueé sus números, los eliminé de mis redes sociales y le pedí al abuelo que dejara de compartir actualizaciones sobre mí con ellos. No fue una decisión fácil, pero era necesaria para mi salud mental. Sorprendentemente, cortar lazos con ellos me trajo una sensación de alivio. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Libre de sus críticas, su manipulación y su necesidad constante de controlar todo lo que hacía. El abuelo y yo comenzamos a trabajar en las reparaciones de la casa de playa, transformándola en un espacio donde realmente pudiera empezar de nuevo. Incluso me ayudó a transferirme a una universidad más cercana a la casa, donde podía continuar mis estudios de ingeniería mientras me recuperaba. En cuanto a mi hermana, siguió intentando manipularme con culpa. Me enviaba correos llenos de fotos de mi sobrino, diciendo que lloraba cada vez que pasaban frente a la casa de playa. Incluso intentó que quitaran mis fotos de la infancia de la casa del abuelo, diciendo que yo ya no era parte de la familia. El abuelo simplemente se rió y puso más fotos mías en respuesta. El golpe final llegó cuando mi hermana intentó involucrar nuevamente a otros familiares. Organizó una reunión familiar para expresar sus quejas, con la esperanza de que más personas se pusieran de su lado. Pero esta vez, las cosas no salieron como esperaba. Varios familiares, incluida la hermana del abuelo, la enfrentaron por sus mentiras y manipulación. Le recordaron que el abuelo tenía todo el derecho de decidir qué hacer con su propiedad y que su comportamiento solo había demostrado que no merecía su confianza. La familia quedó dividida, pero ya no me importaba. Había hecho las paces con la pérdida de las personas que me habían mostrado sus verdaderos colores. Mi enfoque estaba en construir una nueva vida, una vida llena de personas que realmente se preocupaban por mí. Mudarse a la casa de playa fue el comienzo de esa nueva vida. Marco y Carlos me ayudaron a instalar todo, desde los muebles hasta el internet, y celebramos la mudanza con una pequeña parrillada en la terraza. El sonido de las olas rompiendo contra la costa era reconfortante, un recordatorio de que finalmente estaba en un lugar donde podía sanar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las palabras del abuelo se quedaron conmigo: la familia no es cuestión de sangre. Es cuestión de quién está ahí cuando te rompes y sufres. Mis padres y mi hermana me fallaron cuando más los necesitaba, pero mis amigos y el abuelo se habían presentado de maneras que nunca olvidaré. Mientras estaba de pie en la terraza de la casa de playa, viendo el atardecer con el abuelo a mi lado, sentí una profunda gratitud. El accidente había sido un punto de inflexión, no solo para mi relación con mi familia, sino para mi comprensión de lo que realmente significa la familia. Había perdido a algunas personas, sí, pero había ganado mucho más: claridad, libertad y el amor incondicional de las personas que realmente importaban. Mirando hacia atrás, a veces me pregunto si podría haber hecho algo diferente. Tal vez, si hubiera sido más comprensivo con las prioridades de mis padres y mi hermana, las cosas no se habrían salido tanto de control. Pero luego recuerdo cómo me trataron, no solo después del accidente, sino a lo largo de mi vida. Sus elecciones fueron suyas, y yo no era responsable de sus acciones. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Habrías cortado lazos con tu familia o intentado reparar las relaciones rotas? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios, y no olvides dar like y suscribirte para más historias como esta. Nunca quise el negocio familiar. Eso es lo primero que necesitas entender sobre esta historia. Después de graduarme con honores en administración financiera, mis sueños se extendían hacia relucientes torres corporativas y la promesa de forjar mi propio camino. Varias empresas prestigiosas ya habían mostrado interés en mi currículum. Estaba lista para demostrar mi valía en un mundo donde mi apellido no importara. Pero la vida,
como suele hacer, tenía otros planes. Mi nombre es Alma Valencia, y siempre fui la responsable. Crecer con esa etiqueta no era un cumplido, era un premio de consolación. Mientras mi hermano mayor, Diego, se bañaba en la atención incondicional de nuestros padres, yo aprendí desde temprano a encontrar validación en ser autosuficiente. Él recibía los gadgets más nuevos y ropa de diseñador, yo recibía una palmada en la cabeza por mis dieces y me decían que no fuera tan seria. La ironía es que conocía el negocio familiar, Valencia Global Trading, mejor que nadie. Cada verano, mientras Diego festejaba en los Hamptons, yo trabajaba en diferentes departamentos, aprendiendo el intrincado baile del comercio internacional que mi bisabuelo había iniciado 3 generaciones atrás con solo 2 contenedores de electrónica provenientes de Veracruz. Para cuando mi padre asumió el control, se había convertido en una empresa de tamaño mediano, manejando importaciones de toda Asia. Yo conocía cada tablón chirriante en el almacén, cada fórmula en las hojas de cálculo, cada historia detrás de las fotos desgastadas en las paredes de la oficina. Pero nunca se suponía que fuera mío. La tarde en que mi padre me llamó a su oficina, acababa de contarle sobre una entrevista prometedora con Goldman Sachs. El atardecer pintaba largas sombras sobre su escritorio, y por primera vez, noté lo cansado que se veía, como el peso de la responsabilidad había dejado profundas líneas alrededor de sus ojos. Alma, tenemos que hablar, dijo, con una gravedad en su voz que nunca antes había escuchado. La compañía no va bien. Mi estómago se tensó. Pensé que Diego estaba aprendiendo el negocio. Siempre dijiste que él se haría cargo. El rostro de papá se sonrojó de vergüenza. Tu hermano no está listo. Ayer reportó en gastos una cena de $5,000 en ese nuevo restaurante francés. Cuando le pregunté sobre los negocios discutidos, no pudo recordar ni un solo detalle. El silencio que siguió se sintió cargado con generaciones de expectativas. En la pared detrás de él colgaba la foto en blanco y negro de mi bisabuelo, parado orgulloso frente a su primer almacén. Sus ojos parecían seguirme, haciendo preguntas para las que no estaba lista. Necesito que tú asumas el puesto de CEO, dijo finalmente. Eres inteligente, responsable, y conoces el negocio. La compañía te necesita, Alma. Me quedé allí, viendo cómo mi futuro cuidadosamente planeado se disolvía como la niebla matutina. ¿Qué hay de mis propios planes de carrera? Trabajé duro para esto, papá. Tengo entrevistas programadas. Esta es la herencia de nuestra familia, interrumpió, con un leve quiebre en la voz. Tu bisabuelo construyó esta empresa desde cero. ¿De verdad vas a dejar que fracase? El peso de 3 generaciones presionó sobre mis hombros. En ese momento, sentí los hilos invisibles que me ataban a cada decisión, cada sacrificio, cada sueño que había construido esta compañía. Miré de nuevo la foto de mi bisabuelo, preguntándome si alguna vez imaginó que su legado se convertiría tanto en un regalo como en una carga para su bisnieta. A Diego no le gustará esto, dije finalmente. Papá suspiró. Déjame manejar a tu hermano. Sí, me escuché decir, la palabra sintiéndose como una puerta cerrándose sobre mis propios sueños. Lo haré. Mi primer día como CEO se sintió como entrar en un sueño familiar donde todo estaba ligeramente desajustado. Los pasillos que conocía desde mi infancia de repente parecían más largos, las responsabilidades más pesadas. La señora Montoya, nuestra jefa de contabilidad, se convirtió en mi salvavidas durante esos primeros días, ayudándome a descubrir la magnitud real de las heridas de nuestra compañía. Odio mostrarte esto, dijo una tarde, colocando una gruesa carpeta en mi escritorio, pero necesitas ver a dónde realmente está yendo el dinero. Los números contaban una historia de mala administración sistemática que me revolvió el estómago. Un Tesla Model S de $80,000 listado como gastos de transporte. Una renta mensual de $112,000 por un ático disfrazado como instalaciones de entretenimiento para clientes. Una compra de $25,000 en Armani clasificada como desarrollo profesional. Cada recibo, cada reporte de gastos, cada entrada de contabilidad creativa revelaba la verdad de lo que la permisividad de nuestra familia había creado. Diego no solo había sido consentido, había sido preparado para fracasar por unos padres que no podían decir que no, que confundían amor con indulgencia. Me quedé hasta tarde esa noche, las luces de la oficina creando charcos de brillo en la oscuridad. Mientras redactaba una nueva política de gastos empresariales que eliminaría todos estos privilegios excesivos, miré la foto de mi bisabuelo.
Voy a arreglar esto, le prometí en silencio. Cueste lo que cueste. La tormenta llegó exactamente como lo esperaba. Diego irrumpió en mi oficina a la mañana siguiente, con el rostro rojo de ira, agitando la nueva política de gastos como si fuera una declaración de guerra. ¿Qué demonios es esto?, gritó, golpeando el documento sobre mi escritorio. ¿Crees que puedes llegar aquí y quitarme todo? Mantuve mi voz firme, aunque mi corazón latía rápido. Estos son cambios necesarios para salvar la compañía, Diego. Siempre has estado celosa de mí, escupió. Siempre intentando demostrar que eres mejor que yo, y ahora estás aprovechando la locura temporal de papá para echarme. Sus palabras dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque revelaban lo poco que entendía, de mí, del negocio, de la responsabilidad. Nadie te está echando, le expliqué, pero la compañía ya no puede costear financiar tu estilo de vida. Pateó mi silla de visitas al otro lado de la habitación antes de salir furioso, dejando papeles esparcidos por el suelo como hojas caídas. En ese momento, me di cuenta de que salvar la compañía no solo implicaría arreglar los números, significaría enfrentar años de dinámicas familiares que nos habían llevado a este punto. 8 años. Eso fue lo que me tomó reconstruir lo que generaciones de hombres en mi familia casi destruyeron. 8 años de madrugadas y noches largas, de decisiones difíciles y gestión cuidadosa. 8 años intentando enseñar a Diego todo lo que sabía mientras simultáneamente dirigía la compañía al máximo rendimiento. Los números contaban la historia mejor que yo, las ganancias aumentaron un 300%, se abrieron 5 nuevas sucursales en el estado, y la lista de clientes se triplicó. Valencia Global Trading no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. La fiesta de cumpleaños número 70 de mi padre se suponía que sería una celebración de todo ese éxito. El salón privado del restaurante Golden Palace vibraba con familiares, amigos y nuestros socios comerciales más importantes, los mismos que habían visto crecer nuestra compañía desde casi la bancarrota hasta convertirse en líder de la industria. Ayudé a mamá a planear cada detalle, desde las decoraciones tradicionales rojas hasta el menú de 8 tiempos favorito de papá. Cuando papá se puso de pie después de que se sirviera el pato pequinés, golpeando su copa con una cuchara, sentí un cosquilleo de anticipación. Este era el momento, el instante en que todo mi arduo trabajo sería finalmente reconocido. Tengo un anuncio importante, sonrió, mirando alrededor del salón. Después de mucho pensarlo, he decidido que es hora de retirarme por completo. La sala murmuró con apreciación. Papá había estado semi-retirado durante años, desde que me hizo CEO, pero aún conservaba una oficina y participaba en decisiones importantes. Y entonces, continuó, es hora de hablar sobre la sucesión. Sobre el legado. Mi estómago se tensó. Algo en su tono hizo que la comida se volviera cenizas en mi boca. Valencia Global Trading ha estado en nuestra familia durante 3 generaciones, pasando de padre a hijo. Hoy, me enorgullece anunciar que transfiero la propiedad total de la compañía a Diego. La sala estalló en aplausos mientras yo me quedaba allí, congelada en el tiempo, viendo a mi hermano aceptar felicitaciones con su sonrisa característica. La misma sonrisa que había usado cuando recibió ese Porsche por su cumpleaños 16, cuando se llevó el crédito por mi trabajo en la preparatoria, cuando gastó dinero de la compañía como si fuera agua porque sabía que nunca enfrentaría consecuencias. Papá, me levanté, mi voz cortando las celebraciones, ¿qué pasó con nuestro acuerdo? Prometiste dividir la compañía entre nosotros. La sala se quedó en silencio. Papá se encogió de hombros, sin llegar a mirarme a los ojos. La compañía siempre ha pasado por la línea masculina, Alma. Es tradición. Además, Diego será un excelente líder. ¿Líder? No podía creer lo que estaba escuchando. Soy yo quien salvó esta compañía. Soy yo quien la sacó adelante. Ahora, querida, intervino mamá, no hagas una escena. Diego tiene habilidades naturales de liderazgo. Será un mejor propietario. La palabra, mejor, flotó en el aire como veneno. Mejor que yo. Siempre mejor que yo, en sus ojos, sin importar lo que la realidad mostrara. Diego se levantó, ajustándose la corbata con exagerado cuidado. Hablando de eso, hermanita, deberías empezar a prepararte para ceder tus funciones de CEO. Como nuevo propietario, asumiré también ese puesto. 8 años de sacrificio se cristalizaron en perfecta claridad en ese momento.
Miré alrededor a los rostros incómodos de mis familiares, a los socios comerciales que no podían mirarme a los ojos, a las expresiones de indignación justificada de mi familia. En su mundo, siempre sería la responsable, la confiable, la que arreglara todo sin esperar nada a cambio. ¿Saben qué? Me puse de pie, mi silla chirriando contra el suelo. Se merecen unos a otros. A la mañana siguiente, fui a la oficina por última vez para vaciar mi escritorio. 8 años de mi vida empaquetados en una caja de cartón. Diego ya estaba allí, con los pies sobre su nuevo escritorio, mi antiguo escritorio, mirándome empacar con esa misma sonrisa arrogante. No olvides dejar tus llaves, dijo con una mueca. Dejé mi carta de renuncia sobre su escritorio sin decir una palabra. El colapso llegó más rápido de lo que esperaba. En 6 meses, habían perdido 3 clientes importantes. En 8 meses, la mayoría de nuestros socios de largo plazo habían abandonado el barco. Diego había reemplazado a la gerencia experimentada con sus amigos de la universidad, había regresado a sus viejos hábitos de gasto y había elegido proveedores poco fiables en lugar de los de confianza. La reputación cuidadosamente construida que había cultivado durante 8 años se desmoronó en cuestión de meses. 1 año después de aquella fatídica cena de cumpleaños, mi teléfono sonó. El nombre de papá apareció en la pantalla. Casi no contesté, pero algún residuo de deber filial me hizo responder. Alma, su voz sonaba más vieja, cansada. Necesitamos hablar. Diego, no ha resultado como esperábamos. La compañía está en problemas. Problemas serios. Te necesitamos de vuelta. Puedes poner tus condiciones, control total, el salario que quieras. Diego se hará a un lado. No pude evitar reírme. ¿Ahora me quieren de vuelta? Después de que echaron a la basura 8 años de mi trabajo por culpa de la tradición. Este es el legado de nuestra familia, Alma. La compañía de tu bisabuelo. No puedes simplemente dejar que muera. La compañía de mi bisabuelo murió el día que elegiste el ego de tu hijo por encima de la competencia de tu hija, respondí. La compañía que yo construí durante 8 años es la que está muriendo ahora. Y no me importa. Colgué y bloqueé su número. Luego bloqueé también el de mamá, por si acaso. Mirando por la ventana de mi nueva oficina hacia el horizonte de Manhattan, sonreí al ver mi tarjeta de presentación, Alma Valencia, directora general de Monterrey International, una de las firmas de importación y exportación más grandes de la costa este. Me habían buscado para el puesto hacía 6 meses. Tu estrategia para los mercados asiáticos es brillante, me dijo Richard Monterrey, el dueño de la compañía, la semana pasada. La mejor decisión que he tomado fue traerte a bordo. La ironía no se me escapaba. Aquí estaba, haciendo exactamente lo que siempre quise hacer, siendo valorada por exactamente quién soy. Sin dramas familiares, sin manipulaciones emocionales, sin hermanos que cuidar, solo negocios puros, bien administrados. 2 años después de que salí del restaurante Golden Palace, la noticia me llegó a través de familiares. Valencia Global Trading se había declarado en bancarrota. Diego tuvo que vender todo, la casa, el Maserati, incluso su ridícula colección de relojes. Se mudó con parientes, durmiendo en una oficina doméstica convertida, mientras mamá le preparaba sus comidas favoritas y papá hacía excusas por él. Algunos patrones realmente nunca cambian. Los familiares que todavía me hablan piensan que debería sentirme culpable. Susurran sobre la hija pródiga que dejó morir el legado de su familia. Esperan que esté destrozada por dentro, atormentada por lo que ocurrió. Pero no lo estoy. Porque aquí está la verdad sobre los legados. No se tratan de edificios, ni de nombres de marcas, ni siquiera de tradiciones familiares. Se tratan de valores. Mi bisabuelo construyó su compañía sobre el trabajo duro, la integridad y una genuina perspicacia empresarial. Esos valores no murieron con Valencia Global Trading, vivieron a través de mí, solo que en una forma diferente. De pie en el balcón de mi penthouse, comprado con mi propio dinero, ganado con mi propio mérito, miro como el atardecer pinta la ciudad de tonos dorados. En algún lugar de esa metrópoli expansiva, probablemente la foto de mi bisabuelo está en una unidad de almacenamiento, vendida junto con todo lo demás. Pero su verdadero legado, los valores sobre los que construyó su compañía, no están acumulando polvo en una bodega. Están aquí, en cada decisión que tomo, en cada trato que cierro, en cada éxito que logro en mis propios términos.
A veces, la manera más auténtica de honrar un legado es permitir que evolucione hacia algo nuevo, algo genuino, algo ganado. Esa es una lección que mi familia nunca entendió, pero una que yo nunca olvidaré. Las lecciones más profundas de la vida a menudo vienen de nuestros desafíos más grandes. Al compartir estas historias contigo, recuerdo que ninguno de nosotros camina estos caminos solo. Si la historia de hoy tocó tu corazón, tu me gusta ayuda a que llegue a otros que puedan necesitar escucharla. Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios abajo, y no olvides suscribirte para unirte a nuestra familia de narradores. Juntos, estamos creando un espacio donde cada historia importa.